Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas, en memoria, de las víctimas del Holocausto y la prevención contra los crímenes contra la humanidad. La fecha coincide, es una fecha que se celebra desde 2005 por Naciones Unidas y coincide además con el Día Europeo en memoria de las víctimas del Holocausto. Por eso hoy, que además nos tocaba visita de nuestro viajero Luis Martín, no queríamos dejar pasar este tema, que sin duda alguna fue un hecho histórico que cambió la evolución de todos nosotros. Luis, bienvenido. Muy buenas. Yo no soy historiador, pero sí que tenemos un documento que recoge algo de lo que hoy se comenta y creo que es oportuno que rectifiquemos sobre lo comentado, porque en teoría teníamos que estar presentando un reportajillo sobre un fin de semana en Londres que quedó como muy grato y muy agradable, y cambiarle porque tenemos imágenes que van a servir para que tomemos conciencia. Cuando dicen que hoy se conmemora o hoy se celebra, para mí son palabras que me dan mucho respeto, que creo que hay que saber utilizar. Hay actos que sirven para recordar, y es lo que vamos a hacer, recordar un poquito, porque tuvimos la oportunidad de grabar estas imágenes de los campos de concentración haciendo un viaje a Polonia, entre Varsovia y Cracovia, y desde Cracovia tendrán la oportunidad de hacer un viaje alternativo o una excursión, llámalo X, para ver los campos de concentración de Auschwitz y de Birkenau, y uno vuelve totalmente alucinado. Es un documento que se te queda dentro y que sirve para tomar conciencia y para transmitir, por una sola razón, para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir, porque ni está tan lejano, que 70 años no es nada, ni está tan distante, porque está a 2 horas y pico de camino, o sea que en avión, lógicamente, pero que lo tenemos cerca, que está en Europa y que hay que tomar conciencia de lo que pasó para que estas historias no se vuelvan a repetir. Por eso seguro que nuestros espectadores comprenden que hemos dejado ese viaje a Londres pospuesto para meses posteriores, porque hoy precisamente se celebra este día, se conmemora, se recuerda, mejor dicho, a las víctimas del Holocausto, porque se cumplen 70 años de que ese campo de concentración que estamos viendo, que estaban viendo en sus pantallas, pues cerrara, abriera, empezara la liberación. Pues es sorprendente. Cuando entras allí, lo primero que ves es el cartel que les engañó y que nos engaña a todos, de que el trabajo os hará libre. Ellos pensaban, cuando llegaban en ese maldito tren que les llevó hasta este campo de concentración, que iban a tener su trabajo y que iban a salir liberados, y no salió prácticamente ninguno. En estos campos de concentración creo que murieron más de 1.200.000 personas, y el total de los ejecutados fueron cerca de 6 millones en los diferentes campos de concentración. El nazismo, implantado y llevado de esta manera, pues tiene estos datos y estas cifras, y ahí la liberación por parte de los rusos pues pudo conseguir que aquello acabara de alguna manera, y que hoy podamos recordarlo con tristeza, con nostalgia, y para recordar que efectivamente estas cosas no deben de volver a producirse, y las imágenes son el testimonio directo de que estas cosas ocurrieron y no tienen que volver a suceder. Para aprender del pasado y no volver a tropezar con la misma piedra. Es de hecho el objetivo fundamental de que se realice este Día Internacional, de que Naciones Unidas realice este Día Internacional. Luis, nosotros nos podemos siquiera hacer una idea viendo alguna de las imágenes que veíamos, y también con el conocimiento que tenemos de lo que sucedió ahí. Escuchaban 6 millones de asesinatos, porque lo fueron, del ambiente que se puede respirar allí, pero yo entiendo que vivirlo es otra cosa. Cuando estás cerca y estás viendo las fotografías y todos los elementos que utilizaban, las latas de gas, todo el calzado que está en una nave, todas las prendas de vestir que les iban robando. Y yo, que estuve en el mes de septiembre, que la temperatura era bastante grata en Polonia, tanto en Varsovia como en Cracovia, cuando estás en los campos de concentración la temperatura a media tarde es baja, y yo quiero pensar que en un mes de enero, con hielo, con bajo cero, ¿cómo pudo subsistir esta gente? Porque eso es matarles en vida. Era mejor ejecutarles que mantenerles con las bajas temperaturas, sin vestimenta y sin calefacción. En las diferentes naves que hay allí, sobre todo en Birkenau, están las camas adosadas a la derecha y a la izquierda, y en el centro donde estaban las letrinas. Y para que se hagan una idea, qué pesaría esta gente, qué comería, de qué podían mantenerse, que muchos de ellos, al hacer sus necesidades, se caían al interior y les tenían que buscar, porque pesaban tan poco
que caían a la letrina. Entonces, cuando te cuentan estos documentos y estás viendo la magnitud de aquella tragedia que les tocó vivir a estas personas, a estas familias completas, porque no había excepciones, había judíos, mujeres, hombres, niños, gitanos, minusválidos, homosexuales, es que arrasaron, o sea, que es que es una barbaridad que tenemos ahí, y ya digo, la historia es la historia, y bueno, será que hoy, cuando llega la celebración o la conmemoración, dicho de una manera triste, del 70 aniversario, un acto que está reconocido por la UNESCO y que es patrimonio de la humanidad, bueno es que la humanidad tome conciencia y que seamos un poquito más sensatos todos para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Sin duda, y lo decíamos, forma parte de la historia de todos, de toda la humanidad, de todo el mundo, pero está claro que es destacable cómo de este hecho han aprendido especialmente en Polonia, donde conviven con este que fuera campo de concentración, y han conseguido que se convierta en un atractivo turístico, pero con un objetivo, desde luego, muy importante, para que es ese que recapacitar. En Varsovia hay diferentes monumentos que sirven para recordar acciones y comportamientos de la Guerra Mundial, y en los campos de concentración la contrapartida, lo que ocurrió y dónde les llevaron. Cuando estás viendo las vías del tren en el campo de concentración y estás visionando algunas de las películas, buenas películas que se han hecho, te das cuenta de lo gravísimo, de lo duro que tuvo que ser aquello en aquellos momentos, cuando esta gente llegaba totalmente engañada y lo que les esperaba pues era la tragedia total, ¿no? El documento hecho, no quizá para ponerlo en una celebración de esta, ya digo que yo no soy historiador, he sido testigo, y hoy por la celebración o por los actos que van a servir para recordar, pues vamos a aprovechar esa coyuntura, vamos a desempolvar, si es que tiene polvo, el documento que pusimos en noviembre del 2013, y vamos a hacer ese recorrido que también tiene un carácter festivo, porque procuro recoger momentos instantáneos, actos humanos, pero también algo divertido, porque lo que yo no me pensé es que con esta conmemoración pues íbamos a tener la oportunidad de repetir ese documento, que lo que pretendía era transmitir un viaje por dos ciudades importantes como Varsovia y Croacia, integrados en Europa, evolucionando y aportando bastante de su cultura y de su historia, y verán ustedes por cuánto el día de hoy ha servido para que este documento vuelva a tener actualidad en torno a esos 70 años y a ese reconocimiento de la UNESCO. Recordamos entonces en este reportaje ese viaje por Polonia, con esa parada en los campos de concentración de Auschwitz y de Birkenau. Lo vemos, eso sí, después de este anuncio. No se vayan. El aeropuerto Frédéric Chopin, en Varsovia, podría sonar a polonesa, pero suenan ritmos actuales en sus tiendas de duty free. Y es que Polonia está apostando por el desarrollo y el modernismo. La ciudad de Varsovia se abre al visitante como una ciudad excepcional, con un gran pasado histórico y un futuro esperanzador. Los viejos edificios colmenas, que fueron asentamientos de los judíos, se entremezclan con los altos rascacielos de las multinacionales. El mundo de los negocios abre nuevos mercados, y el pasado se esconde en el edificio diseñado en Rusia y regalado por Stalin, ahora dedicado a la cultura y la ciencia en la gran urbe, con más de 3.000 habitaciones repartidas en sus 30 pisos, y uno de los relojes más grande y con mayor altura de Europa, que marca no solo la hora, sino el destino y el futuro de un país que ha tenido vecinos molestos e incómodos que les han generado problemas graves que siempre han superado, a pesar de la dura adversidad que han vivido. Recorrer la capital de Polonia es sentirse cerca de los sucesos políticos acontecidos durante el último siglo. Varsovia sufrió, entre otras guerras, las consecuencias del nazismo. Los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial
destruyeron el 85% de la ciudad. Junto al Museo de la Historia, un monumento de figuras humanas rinde homenaje a los héroes que murieron en el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Pero para conocer bien la ciudad, hay que coger la llamada Ruta del Camino Real, el circuito turístico más importante de Varsovia. Un recorrido de norte a sur, desde la ciudad vieja a las zonas más modernas, atravesando parques, palacios, iglesias, universidades y elegantes construcciones. Estatuas escultóricas recuerdan a polacos célebres como Chopin, Juan Pablo II o Copérnico, y como es natural, a los que murieron en las diferentes batallas que el país ha soportado. La Varsovia destruida es hoy el casco antiguo más moderno del mundo, y así lo reconocieron en la UNESCO en el año 1980. Este pueblo luchador ha reconstruido con exactitud todo lo que la guerra arrasó. Se recuerda en Varsovia a Marie Curie y su familia, y se conserva su vivienda en una de las calles tranquilas, limpias y adoquinadas. El casco antiguo invita a meterse en el pasado entre castillos medievales, plazas y antiguas edificaciones históricas. Paneles en sus calles muestran gráficamente cómo quedó la ciudad después de los bombardeos y en qué situación se encuentra ahora, un auténtico milagro. En la plaza del castillo hay una edificación que lleva este nombre y su historia se remonta a principios del siglo XV. Ha tenido muchas utilidades e incluso ha sido residencia real. Hoy es museo y está dedicado a la cultura. Es en esta plaza donde hay un referente importante de la ciudad, la columna del rey Segismundo, que tuvo la valentía de trasladar la capitalidad de Croacia a Varsovia y la consideran la estatua profana más antigua del mundo. Nuevas avenidas y autovías dan un aire moderno a la ciudad que crece poco a poco, recordando su ayer, pero mirando al futuro. Es curioso, el corazón físico de Chopin está en la iglesia de San Juan, y a unos kilómetros y en el pueblo de Zelazowa-Wola está la casa donde nació y vivió. Antes de llegar al interior de la finca, se pasa por un pequeño centro de interpretación, donde la historia del niño prodigio se puede comprar como souvenir. La figura del Papa Juan Pablo II es parte de la historia de la transformación del país y su imagen se repite en iglesias, monasterios y comercios de la calle. En esta ruta sale a nuestro paso, en un paraje natural, entre verdes praderas y tranquilos lagos, el castillo de Nieborow, una muestra de la nobleza y la realeza polaca. Es un país muy religioso en términos generales y es en la ciudad de Częstochowa donde se citan los polacos, en un monasterio de gran tradición llamado el Jasna Góra, donde se encuentra la llamada Reina Polaca o la Virgen Negra e incluso su Madonna Negra para rezarla y acompañarla. Detrás de la cobertura de plata que tiene el icono de la Virgen Negra se encuentra una pintura con una figura de tez morena que admiran fervientemente. El pueblo polaco siempre ha acudido al santuario en los momentos más difíciles que han tenido que vivir.
Para no olvidar la historia, hay que visitar a 64 kilómetros de Cracovia, Auschwitz y Birkenau, campos de concentración donde se cometieron los crímenes más conocidos y trágicos del mundo. Primero fue campo de concentración para prisioneros políticos polacos, después centro de exterminio de miles de personas, judíos, gitanos, rusos y muchos otros de diferentes nacionalidades. Rebasando la mítica puerta donde se dice la gran mentira de que el trabajo os hará libres, los guías te informan de los antecedentes históricos y políticos de la creación de este campo. En las diferentes salas museos se comprueba la barbarie cometida. Hay gente que llora. La mayoría contiene sus lágrimas. No se puede abandonar Polonia sin conocer Cracovia. Su pasado tampoco se olvida. Es antigua y noble. La oscura historia del nazismo está ligada a esta ciudad, dado que en la misma funcionó uno de los guetos judíos más importantes de Polonia. Los recorridos turísticos invitan a descubrir el pasado de la ciudad a través de sus construcciones. Algunos de estos lugares fueron escenarios reales y también decorados de la película La lista de Schindler. El sentimiento religioso se refleja de diferentes maneras y en el convento de Lasieniki, lugar de peregrinación, la vieja y nueva construcción contrasta con lo que la ciudad esconde y que hay que descubrir. La colina de Wawel, a la orilla izquierda del río Vístula, alberga el conjunto monumental de mayor valor arquitectónico de la cultura polaca. El Castillo Real, la Catedral de Wawel, el museo y un conjunto de edificaciones con arcos y puentes conforman en lo más alto de la ciudad un punto de encuentro de visitantes. Cuando bajan las temperaturas, en los mercados al aire libre se preparan cálidos menús a base de buenos panes, manteca, codillos y salchichas, y en los puestos callejeros y joyerías, las famosas piedras de ámbar. La parte más animada es la Plaza del Mercado, una de las más grandes de Europa, rodeada de edificios históricos, pequeños establecimientos, galerías comerciales, cafés, puestos de flores y carruajes de caballos bien engalanados que nos permiten conocer la ciudad por sus estrechas calles y llegar hasta la Barbacana, en el casco viejo. Y si nos gusta disfrutar del aire fresco de la montaña, a unas 2 horas está Zakopane, capital cultural y etnográfica de la cordillera de los Tatra, región alpina de gran belleza, y las montañas de Tatry, paisajes inolvidables donde podemos esquiar, comprar, comer bien o rezar en una curiosa iglesia de madera.
Su posición geográfica convierte a este país en un lugar apasionante para todos los interesados en el pasado del viejo continente. Polonia aporta mucho a la visión de la Europa del nuevo siglo. Hay un pasado que nos gustaría olvidar y un buen presente para vivir. Pues lo veían, el pasado más gris de la historia de Europa, pero también hemos visto en este reportaje del viaje de Luis Martín cómo con la historia se ha ido evolucionando, ¿verdad? Pues hay de todo un poco, ahí se mezclan también esos santuarios y esos lugares por donde pasó el Papa y todo lo que ellos promocionan porque es lo que tienen y porque quieren sacar un producto del visitante y no me parece mal. Puedes ser más o menos creyente, pero tienes que ser testigo de tu tiempo y cuando vas por estos lugares tienes que ir por esa senda, por ese camino, ¿verdad? Bueno, en este viaje hemos visto, como en todos, como encontramos ese guiño al patrimonio arquitectónico, artístico, por supuesto también al personal, al humano, que hacía de verdad falta con el tema con el que les estamos hablando hoy. Por ejemplo, con el frío que estamos teniendo estos días, lógico también, del mes de enero en Segovia, pues hemos recorrido mercadillos que allí se convierten en un punto de encuentro. Bueno, es la plaza central, uno se imagina la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza Mayor de Segovia o cualquier plaza de cualquier pueblo que cuando hay mercado, además de prendas textiles, te encuentras una persona que prepara un pan o que prepara un guiso especial y es bastante grato porque si la temperatura es baja, con un tentempié, una buena cerveza, un orujito de los que ellos te preparan, reaccionas por poquito dinero, ¿no? Entonces, ese recorrido turístico refleja lo que te enseñan cuando contratas un viaje que no era demasiado caro, creo que estaban 900 y pico euros en una agencia segoviana donde incluían bueno, el todo incluido, el viaje, el avión, el transporte y luego había alguna excursión complementaria, pero que no incrementaba mucho el importe del viaje. Me da la sensación de que siguen ofertando y promocionando este mismo viaje con algún euro arriba o abajo, pero en unas condiciones gratas para poderlo viajar. Quizá la distancia entre Cracovia y Varsovia, si se hace en autobús, es un poquito larga, estás prácticamente todo el día en el autobús y si tienes la oportunidad de hacer un vuelo entre las dos ciudades más importantes, pues te vas a llevar dos sensaciones completamente diferentes, son dos grandes ciudades y vale la pena visitar. Y sobre todo si lo haces en autobús con mucha calma y es donde vas descubriendo a los pueblos y a sus gentes y eso también, aunque es más pesado, pero es más bonito, es más humano, es más grato, ¿no? Bueno, te traes otra sensación. Un viaje sin duda que, como todos los que nos trae Luis Martín, merecen la pena, pero si ustedes de momento no han podido disfrutar de él, espero que al menos hayan disfrutado de las imágenes que les hemos traído en este reportaje. Nos vamos a ver en un mes, tenemos una cita pendiente. Ya el reportaje está hecho, ya igual que lo montó Carolina en su momento y lo locutó, ya tenemos acabado el de Londres, que de hecho se tenía que poner hoy, este fin de semana grato en el mes de diciembre, aprovechando pues unas cortas vacaciones, pero se lo reservamos para el próximo mes, que será también una enseñanza de lo que tienen que hacer si quieren viajar a Londres durante un fin de semana para aprovechar muy bien su tiempo, para comprar los billetes más baratitos e incluso, si no quieren ir de hotel, para alquilar un pisito de forma conjunta con 4 o 5 viajeros para que les salga un poquito más barato. Todos esos viajes low cost que se llevan. Y después ¿no? low cost todo. Y luego el recorrido por el metro porque es el salvoconducto para llegar a los sitios casi siempre con puntualidad. Bueno, pues nos lo apuntamos, será, como les decíamos, en un mes. Entiendo que todos ustedes comprendan que hoy hayamos querido recuperar ese reportaje, así que con este recuerdo a las víctimas del Holocausto les decimos hoy adiós en 8 Magazine. Recuerden que mañana volvemos a tener una cita aquí a eso de las 10 de la noche. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Hasta el próximo mes. A ustedes les vemos mañana. Gracias.